Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en los escritos de un hombre que, hace más de 1600 años, decidió hacer la autopsia de su propia alma y, bueno, publicarla. Hablamos de las Confesiones de San Agustín. Y es que es muchísimo más que un simple texto religioso. Es una de las primeras, no sé, autobiografías psicológicas de la historia. Un hombre brillante, atormentado, que le habla directamente a Dios para intentar entender su propia vida, Desde los líos de la adolescencia. hasta sus crisis filosóficas más profundas. Exacto. Nuestro plan para hoy es precisamente seguirle el rastro en ese viaje. Los materiales que tenemos delante nos dibujan el camino de un joven muy inquieto que buscaba la verdad, la felicidad en todos los sitios equivocados. Y mientras se hacía preguntas que en el fondo nos hacemos todos, ¿no? Sobre el bien, el mal, el amor, la memoria. Vamos a centrarnos en los momentos clave de esa lucha, que fue tanto intelectual como emocional, para desentrañar por qué este texto sigue siendo tan increíblemente moderno. ¿Y por qué nos interpela tan directamente hoy en día? Pues vamos a ello. Agustín arranca la obra con una frase que es básicamente el resumen de toda su vida. Totalmente. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud es el motor de todo. Es una inquietud casi existencial. Y lo fascinante es que la rastrea hasta el origen de todo, su propia infancia. Y como no se acuerda, hace algo muy curioso. Sí, se pone a observar a otros bebés para reconstruirla. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, un poco oscura, la verdad. La conclusión a la que llega es brutal. Uf, sí, Describe a un bebé mirando a su hermano de leche pálido y con cara amargada por los celos. Y dice algo tremendo, que la inocencia de los niños no está en su alma, sino en la debilidad de su cuerpo. O sea, que si pudieran, harían de las suyas. exacto. Es una visión muy poco edulcorada de la infancia. Para él, la semilla de lo que llama el pecado, esa tendencia a la transgresión, está ahí desde el principio. Y esa idea explota en uno de los episodios más famosos de toda la literatura occidental. El robo de las peras. El famoso robo de las peras. Tiene 16 años, se junta con unos amigos y se cuelan en la finca de un vecino a robar peras. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo, el que le obsesionará durante años. Que no tenían hambre. Para nada. De hecho, dice que las peras ni siquiera estaban buenas. Cogieron un montón y se las acabaron tirando a los cerdos, exacto. Lo que le carcome no es el robo, es la pregunta. ¿Por qué lo hicimos? Claro, el motivo. Y su respuesta es de una honestidad psicológica. Aplastante. Dice, nuestro deleite era hacer aquello que nos placía por el hecho mismo de que nos estaba prohibido. Uf, es increíble. No amaba las peras, amaba el acto de robar. Amaba la maldad por la maldad. Es el placer de la transgresión en estado puro. Es ese impulso que cualquiera puede reconocer, de romper una regla solo porque es una regla. Y él, en el siglo IV, lo está analizando con un bisturí. Es que es un momento clave. Se da cuenta de que el mal no siempre tiene una motivación útil, como el hambre o la codicia. A veces simplemente nos atrae el abismo de hacer lo que no se debe. Y esa pregunta sobre la naturaleza del mal le va a perseguir durante décadas. Vale, tenemos a este adolescente atormentado por robar unas peras, casi por aburrimiento. Pero esta energía, esta inquietud no desaparece, ¿verdad? No, simplemente cambia de objetivo. Se vuelve menos física y más cerebral. Y como suele pasar, el catalizador es un libro. Así es. Llega a Cartago un chaval de 19 años con muchísima ambición y cae en sus manos el Hortensio de Cicerón. Que hoy está perdido, ¿no? Sí, pero por lo visto era una defensa apasionada de la filosofía. Para Agustín fue una revelación. Dice que le encendió un increíble ardor por la sabiduría. De repente, ser un abogado de éxito y ganar dinero. Le pareció una ambición vacía, totalmente. Me sorprende que con esa sed de sabiduría no se lanzara directamente a las escrituras, sobre todo con una madre tan creyente como Mónica. Parecería el paso lógico, ¿verdad? Sí, Y de hecho, lo intentó. Pero aquí es donde su orgullo de intelectual le jugó una mala pasada. a ver, Venía de leer la prosa elegante de Cicerón y al abrir la Biblia el estilo le pareció tosco, simple, poco sofisticado. indigno de compararse con la majestad de Tulio, escribe. Él mismo lo reconoce, dice que su hinchazón de soberbia le impidió ver más allá. No estaba preparado para la humildad que requería el texto. Exacto. No estaba listo para agachar la cabeza. Y en ese vacío, con una sed de respuestas pero sin fuente,
aparecen los maniqueos. ¿Qué es lo que le engancha de ellos durante casi una década? Pues lo que le engancha del maniqueísmo, que a primera vista nos puede sonar a locura, es que le daba una solución súper limpia y, aparentemente racional, al problema del mal. El problema que le perseguía. El mismo. ¿En qué consistía, básicamente? Proponían un universo dualista. Había dos principios eternos en conflicto. Un Dios bueno, asociado a la luz y al espíritu, y un principio del mal asociado a las tinieblas y a la materia. Eso es. El alma humana era una partícula de luz atrapada en un cuerpo de tinieblas. Y esto, para un joven Agustín, era increíblemente seductor. Claro, es la excusa definitiva. Exacto. Pensemos en ello. Si el mal es una sustancia externa, una fuerza cósmica, entonces tú no eres realmente responsable de tus malos actos. No eres tú. Es esa naturaleza extraña, como él la llama, la que peca en ti. Te quita un peso de encima. Enorme. Es una forma muy sofisticada de decir el diablo me obligó a hacerlo. Pero con todo un sistema filosófico que lo respalda, sí. Normal que le atrajera. Le permitía seguir con su vida de placeres y ambiciones, sintiendo que, en el fondo, su verdadero yo era inocente. Tenía dudas sobre su cosmología, su astronomía, y todos le decían lo mismo. Espera a que venga el experto. Espera a que venga Fausto, el gran sabio maniqueo. Él te lo explicará todo. Y Fausto llega. Y la montaña parió un ratón. Peor, fue una decepción total. Fausto resulta ser un tipo encantador con una labia increíble. Pero Agustín se da cuenta enseguida de que, en cuanto a filosofía y ciencia, no tiene ni idea. Repite las doctrinas sin entenderlas. Y ahí Agustín aprende otra lección. La verdad no es mejor por estar envuelta en un discurso bonito. La elocuencia no es garantía de sabiduría. Se da cuenta de que ha estado bebiendo de una copa muy bien decorada, pero que estaba vacía. Decepcionado, se va a Roma y luego a Milán, y en Milán se encuentra con la figura que lo va a cambiar todo, el obispo Ambrosio. Ambrosio es clave por dos motivos. Primero, era un intelectual de primer nivel. Eso destroza el prejuicio de Agustín de que el cristianismo era para gente simple. ¿Y lo segundo? ¿Lo más importante? Es cómo le enseña a leer la Biblia. Le da una nueva clave de lectura, ¿no? Le da una llave maestra. Le enseña la interpretación alegórica. Le dice, cuando en el Antiguo Testamento lees cosas que te parecen absurdas, busca su significado espiritual, su sentido más profundo. Y para Agustín esto es una revolución. De repente, el texto que le parecía tosco se abre como un universo de significados. La fe católica empieza a parecerle, por primera vez, racionalmente defendible. El intelecto empieza a ceder, pero le faltaba el último empujón filosófico, y lo encuentra en ciertos libros de los platónicos. Y sí, se refiere a los neoplatónicos, como Plotino, y ellos le dan dos herramientas conceptuales que necesitaba desesperadamente. A ver. La primera es la idea de una realidad inmaterial. Su mente no podía concebir un Dios que no fuera un cuerpo. Los neoplatónicos le enseñan a pensar en una realidad puramente espiritual. ¿Y la segunda herramienta? Es la que demuele por completo el maniqueísmo. Aquí llega la idea que lo cambia todo. Es casi un truco de judo filosófico. La gran pregunta. Si el mal no es una cosa que existe, ¿qué es? La pregunta que llevaba haciéndose desde el robo de las peras. Y los neoplatónicos le dan la clave. El mal no tiene existencia propia, no es una sustancia. Es sencillamente una falta de bien, como la oscuridad es una falta de luz. Una herida no es una cosa, es una falta de tejido sano. El mal es una corrupción, una privación del ser que Dios ha creado. Eso es una bomba, porque si el mal no es una fuerza cósmica, todo el edificio maniqueo se derrumba, se viene abajo. El problema del mal deja de ser cosmológico y se convierte en un problema de la voluntad. La responsabilidad vuelve a ser suya. Vale, el intelecto está convencido, la filosofía católica le parece sólida, el camino parece despejado para la conversión. Pero claro, no fue tan fácil, para nada. Ahora empieza la que quizás es la lucha más dura y más, con la que más gente puede conectar de todo el libro. La lucha de la voluntad. La describe de una forma increíblemente gráfica. Habla de tener dos voluntades dentro de él. Una vieja, carnal, apegada a sus costumbres, a sus placeres. Y una nueva, espiritual, que deseaba seguir a Dios. Y estas dos voluntades, dice, luchaban entre sí y discordando, destrozaban mi alma. Es esa sensación que todo el mundo ha tenido alguna vez.
Sé perfectamente lo que tengo que hacer, pero hay una fuerza, una inercia que me arrastra en la dirección contraria. Es exactamente eso. Él lo llama la tiranía de la costumbre. Su mente ya ha llegado a la verdad, pero su voluntad está encadenada. Estamos a esa frase suya en la que le pide a Dios que le dé la castidad, pero añade, Pero todavía no. Es de una sinceridad brutal. y en medio de esta parálisis oye un par de historias que le caen como un jarro de agua fría. Sí, le cuentan la conversión de Mario Victorino, un retórico famosísimo en Roma, un intelectual de su talla. Y luego, la historia de unos funcionarios que de repente lo dejan todo para hacerse monjes. Y eso para él es una humillación. Total, una vergüenza horrible. Se mira al espejo y se dice, los indoctos se levantan y arrebatan el cielo. Y nosotros, con toda nuestra ciencia, ¿dónde estamos? Revolcándonos en la carne y en la sangre. Es el intelectual soberbio dándose cuenta de que la gente sencilla, con voluntad decidida, le está pasando por delante. Y toda esa tensión, toda esa vergüenza, esa angustia explotan en la famosísima escena del huerto en Milán. El clímax de toda la obra. Está con su amigo Alipio, pero la tormenta interior es tan fuerte que necesita estar solo. Se va a un rincón del huerto y se tira debajo de una higuera a llorar a lágrima viva. Completamente roto. Es el fondo de su crisis. Y en ese momento de desesperación absoluta, oye algo. Oye una voz, como de un niño o una niña, que viene de una casa cercana, y que canta una y otra vez una cantinela. Tolle leye, toma y lee, toma y lee. Al principio no sabe qué es, pero de repente lo interpreta como una señal divina, una orden directa. ¿Se levanta? Sí. Vuelve corriendo a donde está Alipio, donde había dejado el códice con las cartas de Pablo. Lo coge, lo abre por una página al azar y sus ojos caen sobre un pasaje concreto. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, sino revestíos del Señor Jesucristo. Y ya está. Se acabó. No quise leer más, escribe. En ese mismo instante dice, entró en mi corazón una luz de seguridad y se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. La lucha había terminado. La voluntad, por fin, se rindió a lo que la mente ya sabía, y su vida cambió para siempre. Con esto, la narración de su pasado podría haber terminado, pero Agustín hace un giro fascinante. En el libro 10, la autobiografía se convierte en introspección. Sí, se embarca en un viaje a un lugar increíble, su propia memoria. Es una de las exploraciones de la mente más alucinantes que se han escrito nunca. Él está buscando a Dios, y razona, si Dios está en todas partes, también tiene que estar dentro de mí. Así que decide buscarlo en su interior, y se adentra en lo que llama los campos y anchos senos de la memoria. Un penetral amplio e infinito. La descripción que hace es asombrosa. Habla de la memoria como un palacio inmenso. Pero lo que me alucina de verdad es cuando se da cuenta de que la memoria contiene no solo imágenes, sino conceptos abstractos. Claro. ¿De dónde vienen las reglas de la lógica o las matemáticas si no las hemos visto ni oído? Esa es exactamente su pregunta. Y es una pregunta increíblemente profunda. ¿Cómo es que sé que 2 más 2 son 4 sin tener que recurrir a la imagen de 4 objetos? Esas verdades, concluye, no entraron por los sentidos. Tienen que estar en la mente de alguna forma innata, como un eco de una verdad superior. Su exploración de la memoria no es solo psicología. Se convierte en un argumento para la existencia de Dios. Y sigue haciéndose preguntas cada vez más sutiles, casi paradójicas. Por ejemplo, ¿cómo podemos recordar una emoción pasada sin sentirla en el presente? Puedo recordar la tristeza que sentí ayer, pero ahora mismo estoy alegre. ¿Dónde está esa tristeza recordada? O la paradoja definitiva. ¿Cómo podemos recordar el olvido? Es genial. Si recuerdo haberme olvidado de algo, el olvido está de alguna manera presente en mi memoria. Pero, si está presente, ¿cómo es que su efecto es hacerme olvidar? Es un nudo oriental fascinante que demuestra la complejidad inabarcable de la mente. Al final de este viaje interior llega a una conclusión sobrecogedora. Prácticamente identifica su ser con su propia mente. Grande es esta virtud de la memoria, grande sobremanera, y esto es el alma, y esto soy yo mismo. Esa es la culminación de su viaje. Un viaje que empezó hacia afuera, disperso en los placeres, las ambiciones, las herejías, y que termina siendo un viaje de regreso a casa, al centro de su propio ser. Allí, en la profundidad de su memoria, es donde finalmente encuentra esa verdad y ese descanso que su corazón inquieto siempre había buscado. Es increíble pensar en todo el arco.
Pasa de un adolescente que roba peras por el placer de la transgresión A un hombre maduro que explora los abismos de su propia conciencia, demostrando que la búsqueda de sentido es, probablemente, la aventura más profunda y universal que existe. y es precisamente en esa exploración honesta y sin concesiones de sí mismo donde nos deja una última idea para reflexionar, una frase que resume la complejidad, el misterio y la maravilla del ser humano. Grande profundum est ipse homo. Grande abismo es el hombre. Y quizá esa sea la invitación final, a que cada cual se atreva a asomarse, con la misma valentía, a su propio abismo interior.